Si alguna vez has sentido que no encajas del todo, como si hubiera una pared invisible entre tú y todos los demás, como si incluso en una habitación llena de gente te sintieras completamente solo, este mensaje es para ti. La soledad de los elegidos de Dios no es un castigo, no es señal de que algo está mal contigo, no es evidencia de que Dios te ha olvidado. De hecho, a menudo es exactamente lo contrario. Es señal de que Dios te ha apartado para algo que la multitud ordinaria no puede comprender. A lo largo de la Escritura vemos un patrón consistente. Aquellos a quienes Dios eligió para propósitos significativos a menudo caminaron a través de temporadas de profundo aislamiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo usara para liberar a Israel. Elías se paró solo en el Monte Carmelo, enfrentando cientos de falsos profetas. Pablo pasó 3 años en Arabia, después de su conversión siendo preparado en soledad. Juan el Bautista vivió aislado en el desierto antes de que comenzara su ministerio. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este. Si te sientes solo, incomprendido o aislado como creyente, no estás solo en estar solo, porque Dios siempre ha preparado a sus vasos elegidos en el horno de la soledad, y lo que se siente como rechazo de las personas a menudo es protección y preparación de Dios. Y al final de este mensaje, entenderás por qué tu soledad no es una maldición, sino un llamado, y descubrirás 7 razones bíblicas por las que los elegidos de Dios caminan un sendero solitario que finalmente lleva a un propósito extraordinario. Dale like inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que entiendes que las temporadas de soledad son a menudo temporadas de preparación para aquellos que Dios ha elegido para asignaciones mayores. Tu interacción ayuda a que esta verdad llegue a otros que se sienten aislados y necesitan saber que su soledad tiene propósito divino. Comenta tu ciudad ahora. Incluso Jesús, completamente Dios y completamente hombre, experimentó profunda soledad. En su hora más crítica en Getsemaní, sus discípulos más cercanos se durmieron. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El elegido experimentó la soledad más profunda para que entendiéramos que el aislamiento no es rechazo. A menudo es preparación para aquellos que Dios ha marcado para impacto significativo en el reino. Así que sumerjámonos en las 7 razones bíblicas por las que los elegidos de Dios a menudo caminan un camino solitario. Razones que transformarán cómo ves tu aislamiento. Razón número 1. Porque eres llamado a algo diferente. La primera y más fundamental razón por la que los elegidos de Dios a menudo experimentan soledad es porque son llamados a algo radicalmente diferente de la norma. Y diferente casi siempre es solitario. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí está lo que la mayoría pierde. Cuando estás viviendo por fe en lo que otros no pueden ver, caminarás solo. Porque la multitud vive por vista, por circunstancias, por lo que se siente seguro y cómodo. Pero los elegidos de Dios viven por una brújula diferente. Piensa en Abraham. Dios lo llamó a dejar todo lo familiar. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Nota lo que Dios no dijo. No dijo: trae a todos tus amigos. No dijo: asegúrate de que todos entiendan antes de irte. Dijo: vete. Y Abraham se fue sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Ese es un viaje solitario. Cuando Dios te llama a una vida de fe, a una visión que otros no pueden ver, a un propósito que suena loco para mentes prácticas, experimentarás aislamiento. No porque seas raro, sino porque estás caminando un sendero que la mayoría no está dispuesta a tomar. Recuerdo cuando Dios me llamó a dejar un trabajo seguro para seguir el ministerio a tiempo completo. Compartí la visión con amigos cercanos esperando apoyo. En cambio, obtuve preocupación. ¿Estás seguro? Eso parece arriesgado. ¿Qué hay de la estabilidad? Tal vez deberías esperar. Sus preocupaciones venían del amor.
pero no podían ver lo que Dios me había mostrado. Y en ese momento me sentí profundamente solo, no porque fueran malos amigos, sino porque no fueron llamados a mi llamado. No podían caminar mi camino porque no era su camino. Esta es la primera capa de soledad para los elegidos de Dios. Ves cosas que otros no ven. Te sientes impulsado hacia cosas que otros no entienden. Estás dispuesto a arriesgar lo que otros no están dispuestos a soltar. Jeremías experimentó esto. Dios lo llamó como profeta a una nación que no quería escuchar la verdad. Jeremías 20 dice que intentó guardar silencio, pero la palabra de Dios se volvió como fuego encerrado en sus huesos. No podía callarse incluso cuando le costó todo. Amigos, familia, reputación, seguridad. ¿Por qué? Porque fue llamado a algo diferente. Y diferente es solitario. Pero aquí está lo que debes entender. Esta soledad no es Dios abandonándote, es Dios aislándote de influencias que diluirían tu llamado. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Nota, pocos, no muchos, pocos. El camino de los elegidos de Dios no es el camino de las masas, y no puedes caminar un camino estrecho en multitud. Noé construyó un arca por 120 años mientras todos se burlaban de él. Génesis 6 a 9. Estaba solo en su obediencia, completamente aislado en su fe. Pero ese aislamiento salvó a su familia y preservó a la humanidad. Su soledad tuvo propósito. Así que si te sientes solo porque Dios te ha llamado a algo diferente, a un estándar que otros piensan que es extremo, a una visión que otros llaman tonta, a un estilo de vida que otros consideran radical, entiende esto. Tu aislamiento es evidencia de tu llamado. No eres demasiado intenso, no eres demasiado diferente. Eres exactamente lo que Dios te diseñó para ser. Apartado, santificado, separado para sus propósitos. Comparte este video porque alguien necesita saber que su soledad no es rechazo, sino redirección hacia su asignación divina. La multitud siempre malinterpretará el llamado porque no son llamados a él. Deja de intentar que entiendan. Deja de intentar encajar tu visión del tamaño de Dios en sus cajas de mente pequeña. Camina tu camino, confía en tu llamado y abraza la soledad que viene con ser apartado, porque lo que se siente como aislamiento hoy es preparación para impacto mañana. Sin embargo, ser llamado a algo diferente es solo el comienzo, porque la siguiente razón corta aún más profundo y explica por qué las conversaciones se sienten tan superficiales con la mayoría de las personas. Razón número 2. Porque ves lo que otros se niegan a ver. La segunda razón por la que los elegidos de Dios experimentan soledad es porque poseen vista espiritual que la mayoría carece o se niega a ejercer, y ver verdad que otros no pueden o no quieren ver es profundamente aislante. Primera de Corintios 2:14 dice: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Esto no es arrogancia, esto es realidad. Cuando Dios abre tus ojos espirituales para ver lo que realmente está sucediendo bajo la superficie, para discernir realidades espirituales que otros pierden, para reconocer patrones y verdades que permanecen invisibles para la vista natural, entras en una dimensión de entendimiento que crea distancia. No distancia intencional, sino distancia necesaria. Piensa en los profetas. Vieron juicio venidero cuando todos los demás celebraban prosperidad. Vieron corrupción cuando todos los demás alababan liderazgo. Vieron peligro espiritual cuando todos los demás se sentían cómodos. Jeremías lloró por Jerusalén mientras la gente festejaba. Vio la destrucción venidera. Suplicó que se arrepintieran, pero lo llamaron negativo, pesimista, falso profeta. ¿Por qué? Porque no podían ver lo que él veía, y su vista
lo hizo solitario. Ezequiel vio visiones de la gloria de Dios y juicio venidero. Pero cuando compartió lo que Dios reveló, la gente pensó que hablaba en acertijos. Ezequiel 20:49. No podían entender su perspectiva porque carecían de su revelación. He experimentado esto repetidamente, sentado en conversaciones donde todos están celebrando una nueva oportunidad, una nueva relación, una nueva dirección, pero el Espíritu Santo me está mostrando banderas rojas que no pueden ver. Y cuando gentilmente intento compartir lo que estoy discerniendo, me etiquetan como crítico, negativo o sentencioso. No porque quiera arruinar la celebración de nadie, sino porque veo lo que ellos no ven. Y ver crea responsabilidad, y la responsabilidad crea aislamiento, porque una vez que ves no puedes dejar de ver. Una vez que Dios abre tus ojos a realidades espirituales, no puedes pretender que no existen solo para mantener relaciones cómodas. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La persona con revelación, la que ve, lleva una carga que los ciegos no llevan. Ves las batallas espirituales detrás de circunstancias físicas. Reconoces estrategias demoníacas que otros atribuyen a mala suerte. Disciernes mezcla en enseñanza que otros tragan completa. Sientes cuando algo se ve bien, pero se siente mal en tu espíritu. Y este discernimiento, esta vista espiritual, te aparta, a menudo de maneras solitarias. Jesús experimentó esto constantemente. Vio los corazones de los fariseos mientras todos los demás veían su desempeño religioso. Vio la fe del centurión mientras sus discípulos veían un gentil. Vio la adoración en las lágrimas de la prostituta mientras los líderes religiosos solo veían escándalo. Su vista era perfecta y lo aisló, porque nadie más veía lo que él veía. Nadie más entendía su misión. Incluso sus discípulos más cercanos regularmente malinterpretaban sus palabras y cuestionaban sus métodos. En Juan 6, después de una enseñanza difícil, muchos discípulos se alejaron. Jesús preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Juan 6:67. Incluso su círculo íntimo luchó con su perspectiva. Esta es la soledad de ver. Reconoces realidades espirituales que otros pierden. Entiendes tiempo profético que otros ignoran. Percibes movimientos de Dios mientras otros duermen. Y esta brecha en vista crea una brecha en relación. No porque seas mejor, sino porque operas desde una dimensión diferente de conciencia. Así que si te sientes solo porque la gente no lo entiende, porque tus advertencias son descartadas, porque tus perspectivas son ignoradas, porque tu profundidad es etiquetada como pensar demasiado, entiende esto. Tu vista espiritual es un don de Dios. 1 Corintios 12:10. Lista el don de discernir entre espíritus como un don espiritual legítimo. No todos lo tienen, y aquellos que lo tienen a menudo caminan solos, porque los ciegos no pueden seguir a los que ven, tropiezan, cuestionan, resisten. Pero eso no hace tu vista menos real o menos valiosa. No entorpezcas tu discernimiento para encajar. No ignores lo que el Espíritu te muestra solo para mantener paz. Mantente agudo, mantente alerta, mantente vigilante. Dale like a este video porque estás ayudando a equipar creyentes para caminar en discernimiento espiritual sin disculparse por lo que Dios les ha mostrado. Tu soledad no es un defecto en tu personalidad, es un fruto de tu unción. Ves diferente porque estás posicionado diferente, y Dios necesita atalayas que se nieguen a estar en silencio solo porque la multitud está durmiendo. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Los atalayas siempre son solitarios, porque están alerta mientras otros duermen, ven peligro mientras otros descansan, suenan alarmas mientras otros los silencian. Pero los atalayas salvan vidas. Tu soledad tiene propósito, abrázala, pero ver verdad que otros pierden es solo parte de la ecuación, porque la siguiente razón
explica por qué las relaciones se vuelven imposibles cuando Dios eleva tus estándares. Razón número 3. Porque no puedes comprometer lo que Dios te ha mostrado. La tercera razón por la que los elegidos de Dios caminan un camino solitario es porque Dios les da convicciones que crean separación. Cuando Dios te revela verdad, especialmente verdad impopular, no puedes desconocerla. Y vivir según convicción en un mundo que vive según conveniencia es aislante. Daniel es el ejemplo perfecto, llevado cautivo a Babilonia siendo adolescente, rodeado por una cultura pagana que celebraba todo lo que su fe se oponía. Daniel 1:8 dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nota: Daniel propuso. Esta no fue sugerencia de sus padres, no presión de grupo de amigos. Fue su convicción personal ante Dios. Y esa convicción inmediatamente lo apartó. Lo hizo diferente. Lo hizo solo en sus estándares. Sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron lo mismo. Daniel 3 dice que cuando todos se postraron ante la imagen de oro, ellos se mantuvieron de pie, solos, negándose a comprometer, enfrentando muerte antes que violar su convicción. Y su negativa los aisló, los hizo blancos, los hizo solitarios, pero también los hizo legendarios. Su convicción fue la puerta a su milagro. Aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Quieren la unción, quieren el impacto, quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a abrazar la soledad que viene con convicción. Quieren encajar, ser queridos, permanecer conectados a multitudes cuyos valores contradicen su llamado. Pero no puedes tener ambos. No puedes caminar en compromiso y llevar la presencia de Dios. No puedes mezclarte con Babilonia y representar Jerusalén. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Palabras duras, pero palabras verdaderas. Cuando Dios eleva tus estándares, tu círculo se encoge. Cuando Dios te convence de cosas que otros todavía celebran, las relaciones se tensan. Cuando Dios te llama a santidad que otros etiquetan como legalismo, caminarás solo. Recuerdo cuando Dios me convenció sobre cierto entretenimiento. Películas y música que había disfrutado por años de repente se sintieron mal en mi espíritu. No porque fueran inherentemente malos, sino porque para mí se habían convertido en distracciones de intimidad con Dios. Cuando hice cambios, los amigos pensaron que me había vuelto santurrón, crítico, demasiado religioso. Las invitaciones pararon. Los chats grupales quedaron en silencio. No porque los condenara, sino porque mi convicción los hacía sentir incómodos. Mi estándar diferente implicaba un juicio que nunca expresé, y en lugar de examinar sus propios corazones, se distanciaron del mío. Eso dolió, pero fue necesario, porque Dios me estaba preparando para asignaciones que requerían un nivel de pureza y enfoque que aún no poseía. La soledad era el capullo, doloroso, confinante, aislante, pero necesario para transformación. José experimentó esto. Sus hermanos lo vendieron como esclavo porque su sueño lo apartó. Génesis 37. Su integridad en la casa de Potifar lo mantuvo del pecado sexual, pero lo llevó a prisión. Génesis 39. Su negativa a comprometer lo aisló repetidamente. Pero cada aislamiento fue una preparación divina para el siguiente nivel. Pablo escribió en 2 de Corintios 6:14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto no es sobre ser poco amable o separatista. Es sobre reconocer que convicción profunda crea separación natural. No puedes correr con personas cuyos valores contradicen los tuyos sin eventualmente comprometer o ser comprometido. Así que si tus convicciones te han costado amistades, si tus estándares han creado distancia,
Si tu negativa a participar en cosas que otros disfrutan te ha dejado aislado, no dudes de ti mismo. Tu soledad es prueba de tu lealtad. Estás eligiendo a Dios sobre aceptación, obediencia sobre inclusión, convicción sobre conveniencia. Y esa elección, aunque solitaria, te posiciona para lo mejor de Dios. Suscríbete a este canal porque equipamos a creyentes para mantenerse firmes en convicción bíblica, incluso cuando les cuesta relaciones y popularidad. Recuerda, Jesús tenía miles siguiéndolo cuando multiplicó panes, pero solo 11 permanecieron después de las enseñanzas difíciles. Juan 6:66 dice: Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La convicción adelgaza la multitud, y si eres llamado por Dios para llevar asignaciones pesadas, Él usará convicción para remover a aquellos que estorbarían, distraerían o descarrilarían. Tu soledad es protección divina. Confía en ella. Pero la convicción sola no explica el peso completo del aislamiento que los elegidos de Dios llevan, porque la siguiente razón revela que la soledad no es solo sobre separación, es sobre preparación. Razón número 4. Porque Dios te está preparando en aislamiento. La cuarta razón por la que los elegidos de Dios experimentan soledad es quizás la más importante. Dios intencionalmente usa temporadas de aislamiento para preparar sus vasos elegidos para el peso de su asignación. Lo que se siente como abandono es en realidad preparación intencional. Lo que parece rechazo es en realidad selección divina. Oseas 2:14 dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nota el lenguaje. Dios atrae. Esto no es destierro duro, es invitación tierna. Él lleva al desierto, no como castigo, sino como preparación. El desierto es donde Dios remueve distracciones, despoja falsas dependencias y reconstruye tu fundamento solo en Él. Es su aula, su refinería, su campo de entrenamiento para aquellos que ha marcado para asignaciones significativas. Moisés es el ejemplo más claro. Pasó 40 años en el palacio de Faraón aprendiendo liderazgo, administración, estrategia y guerra. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Pero Dios lo envió al desierto por otros 40 años para desaprender autosuficiencia y aprender dependencia de Dios. Éxodo 3 dice que fue en el desierto, solo, cuidando ovejas en completo aislamiento del lujo egipcio y herencia hebrea, que Moisés encontró la zarza ardiente y recibió su llamado. El palacio lo educó en métodos humanos, pero el desierto lo preparó para asignación divina. Sin esos 40 años solitarios en Madián, aprendiendo paciencia con ovejas tercas, Moisés habría guiado a Israel en su propia fuerza y sabiduría y fracasado catastróficamente. El aislamiento no fue tiempo desperdiciado, fue formación esencial que no podía suceder de otra manera. Considera lo que el desierto hizo por Moisés. Rompió su orgullo, pasó de príncipe de Egipto a pastor fugitivo. Le enseñó paciencia. Las ovejas no responden a autoridad egipcia, solo a cuidado consistente. Lo humilló, de segundo al mando de una superpotencia a desconocido en tierra extranjera. Le dio tiempo, 40 años para procesar su fracaso, su identidad, su llamado, y lo posicionó, lejos de la influencia de Egipto, solo con Dios. Cuando Dios finalmente llamó a Moisés en la zarza ardiente, Moisés no era el mismo hombre que mató al egipcio en pasión airada. Estaba quebrantado, humilde, paciente, listo. El desierto había hecho su obra. Pablo experimentó el mismo patrón. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, golpeado ciego por la gloria de Jesús, pensarías que Dios inmediatamente lo lanzaría al ministerio. Pablo tenía credenciales impecables: fariseo erudito, ciudadano romano, celoso, brillante. Pero en lugar de usarlo inmediatamente, Gálatas 1:17-18 dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia,
y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. 3 años en Arabia, el desierto, solo, siendo enseñado directamente por Jesús a través de revelación, lejos de los apóstoles, lejos de la iglesia de Jerusalén, lejos de toda influencia y validación humana. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo era único. Era el apóstol a los gentiles. Escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento. Establecería iglesias por todo el Imperio Romano. Enfrentaría persecución que haría renunciar a la mayoría. Y esa asignación requería un fundamento que no podía ser apresurado ni amontonado. Gálatas 1:12 dice: «Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Dios aisló a Pablo de maestros humanos para que pudiera personalmente discipularlo para el llamado apostólico único que llevaría. Esos 3 años solitarios no fueron castigo por su persecución de cristianos. Fueron preparación para su proclamación de Cristo. La asignación era demasiado grande para atajos. El llamado demasiado pesado para entrenamiento superficial. David es otro ejemplo poderoso. Ungido como rey en 1 de Samuel 16, David probablemente tenía 15 o 16 años cuando Samuel derramó aceite sobre su cabeza y lo declaró próximo rey de Israel. Pero no tomó el trono por otros 15 años. 15 años de espera, de huir, de esconderse, de desierto. Después de matar a Goliat y ganar fama nacional, el celoso rey Saúl intentó matarlo. David pasó años huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas, viviendo en desierto, rodeado de marginados y angustiados. 1 de Samuel 22:2. Lejos del palacio, lejos del poder, lejos de la promesa. Los Salmos 57 y 63 fueron escritos durante este doloroso aislamiento. En ellos, David clama a Dios desde cuevas y lugares desérticos, pero nota algo: estos años de desierto no fueron desperdiciados. Fueron el crisol donde Dios moldeó un adorador en guerrero, un chico pastor en rey pastor, un hombre conforme al corazón de Dios. Cada cueva le enseñó dependencia, cada desierto le enseñó a buscar el rostro de Dios. Cada noche solitaria le enseñó a adorar incluso cuando las circunstancias gritaban desesperación. Sin la cueva, David no podría llevar la corona. Sin el desierto, su reinado habría carecido de la profundidad, la humildad, la intimidad con Dios que lo hizo el más grande rey de Israel. El aislamiento lo preparó para el trono. Elías, después de la victoria épica del Monte Carmelo, experimentó soledad aplastante. 1 de Reyes 19. Acababa de hacer caer fuego del cielo. Derrotó 450 profetas de Baal. Probó que Jehová es Dios. Esperarías celebración. En cambio, Jezabel amenazó su vida, y Elías huyó al desierto con miedo y depresión. Solo. Suicida. Cuestionando todo. Oró que pudiera morir. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida», dijo. Versículo 4. Pero fue allí, aislado en una cueva, que Dios lo encontró. No en terremoto, viento o fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 de Reyes 19, 11 a 13. El aislamiento fue donde Elías aprendió la lección más importante de su ministerio profético: que la presencia de Dios no siempre es dramática, que su voz es a menudo silenciosa, que el poder real no está en despliegues espectaculares, sino en comunión íntima. Sin esa experiencia solitaria en la cueva, Elías habría continuado midiendo la presencia de Dios por manifestaciones externas en lugar de relación interna. El desierto le enseñó a escuchar la voz queda y apacible de Dios, una habilidad que necesitaba para el resto de su llamado profético. José es quizás el ejemplo más extendido de preparación a través de aislamiento, vendido por sus hermanos a los 17, traicionado como esclavo en Egipto, falsamente acusado de intento de violación, arrojado a prisión, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Génesis 37 a 40. Por 13 años, desde los 17 a los 30, la vida de José fue un largo desierto. Aislado de familia, despojado de libertad, negado justicia.
escondido en oscuridad. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Preparándolo para ser segundo al mando de Egipto, enseñándole idioma y costumbres egipcias, desarrollando sus dones administrativos, construyendo su carácter bajo presión, profundizando su confianza en la soberanía de Dios cuando todo gritaba injusticia. Para cuando Faraón lo elevó a los 30, José no era un esclavo hebreo amargado guardando rencores. Era un siervo humilde, reconociendo la mano de Dios en cada detalle. Cuando sus hermanos aparecieron aterrorizados de venganza, José dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esa perspectiva solo viene a través de desierto extendido, a través de procesamiento aislado, a través de comunión solitaria con Dios que ve lo que otros pierden. El desierto es el campo de entrenamiento de Dios. Es donde rompe tu dependencia de multitudes, comodidad y validación humana. Es donde te enseña a escuchar su voz sobre todo otro ruido, donde te muestra quién eres sin aplausos, donde te revela de qué realmente estás hecho, donde despoja todo lo que no es Él para que aprendas que solo Él es suficiente. Por eso el aislamiento es tan importante para aquellos que Dios ha elegido para asignaciones significativas. El ministerio público requiere preparación privada. El impacto visible requiere fundamento invisible. La plataforma requiere proceso, y el proceso es casi siempre solitario, porque Dios necesita que dependas solo de Él, no de la aprobación de las personas que cambia como arena, no de circunstancias funcionando que cambian como clima, no de sentimientos manteniéndose altos que fluctúan cada hora. Solo Él, su presencia, su palabra, su voz, inamovible, inmutable, eterna. Escribe en los comentarios: «Mi desierto es mi campo de entrenamiento», porque esa declaración transforma tu perspectiva de víctima a estudiante. Por eso Dios te lleva al desierto. Te está preparando. Si estás en una temporada de aislamiento ahora mismo, donde se siente como que todos han seguido adelante sin ti, donde las oportunidades se han secado completamente, donde puertas se han cerrado de golpe repetidamente, donde amistades se han desvanecido en distancia incómoda, donde el ministerio que una vez prosperó ahora se siente muerto, pregúntate esta pregunta crítica: ¿qué quiere Dios hacer en mí durante esta temporada que no pudo lograr en la multitud? ¿Qué carácter está formando que requiere soledad? ¿Qué orgullo está rompiendo que necesita aislamiento? ¿Qué dependencia está construyendo que demanda desierto? Porque el aislamiento nunca es desperdiciado cuando Dios lo orquesta. No te está castigando, te está posicionando, no te está abandonando, te está preparando, no te está rechazando, te está refinando. Tu soledad tiene propósito divino, es formación, transformación, preparación. Y la formación requiere aislamiento, así como una oruga necesita el capullo, así como una semilla necesita la tierra oscura, así como el oro necesita el fuego refinador. Tu temporada de desierto no es tu final, es tu comienzo. Adminístrala bien. Razón número 5. Porque tus prioridades ya no se alinean con el mundo. La quinta razón por la que los elegidos de Dios caminan un camino solitario es porque su sistema de valores cambia dramáticamente cuando Dios verdaderamente toma control de su vida. Y valores cambiados crean relaciones cambiadas. Lo que una vez importó, deja de importar. Y lo que nunca importó de repente se vuelve todo. Y esa recalibración de prioridades es profundamente aislante. Mateo 6:33 dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero aquí está lo que sucede cuando realmente haces esto. Cuando genuinamente haces del reino de Dios tu primera prioridad, sales de sincronía con un mundo que prioriza comodidad, éxito, imagen y placer temporal. Te conviertes en la persona que elige oración sobre fiestas, estudio bíblico sobre maratones de series, generosidad sobre acumulación, misión sobre vacación, y estas elecciones, aunque correctas, son solitarias.
porque la mayoría de las personas, incluso muchos creyentes, no han hecho ese cambio. Todavía están construyendo sus propios reinos, todavía persiguiendo sus propios sueños, todavía viviendo para fines de semana, promociones, likes y comodidad. Y cuando ya no estás motivado por esas cosas, la conversación se vuelve superficial, la conexión se vuelve difícil, el terreno común desaparece. Recuerdo el cambio sucediendo en mi propia vida. Solía ser el alma de la fiesta, siempre disponible para salidas. Primero en sugerir planes, pero cuando Dios comenzó a tratar conmigo sobre tiempo desperdiciado, sobre administrar mi llamado, sobre el peso de la eternidad, comencé a decir no. No porque no amara a mis amigos, sino porque conversaciones nocturnas sobre nada se sentían como tiempo que no podía permitirme desperdiciar. Oportunidades de ministerio se sentían más valiosas que noches de películas. Oración se sentía más viva que charla trivial. Y lentamente, silenciosamente, mi calendario social se vació. No porque alejara a las personas, sino porque mis prioridades cambiaron y las de ellos no. Y las personas gravitan hacia aquellos que comparten sus valores. Cuando tus valores cambian, tu círculo cambia. Jesús experimentó esta tensión constantemente. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mientras todos dormían, Jesús estaba orando. Mientras otros estaban cómodos, Él estaba en comunión con el Padre. Sus prioridades eran diferentes, y esa diferencia se mostraba en cómo pasaba su tiempo. Lucas 5:16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A menudo, este era su patrón, no ocasionalmente, a menudo. Priorizaba soledad con el Padre sobre disponibilidad constante a multitudes. Y esa prioridad significaba que estaba a menudo solo, incluso cuando rodeado por miles. El joven rico vino a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar vida eterna. Marcos 10:17-22. Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera. El hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quería vida eterna, pero no lo suficiente para cambiar sus prioridades. Y Jesús lo dejó ir. No lo persiguió, no bajó el estándar. Simplemente reveló que seguirlo requiere un reordenamiento radical de lo que más valoras. Eso es lo que sucede cuando eres elegido por Dios. Tus prioridades cambian de temporal a eterno, de enfocado en uno mismo a enfocado en el reino, de impulsado por comodidad a impulsado por propósito. Y ese cambio es solitario porque la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Quieren a Dios como un añadido a su vida, no el centro de ella. Quieren bendiciones, pero no rendición. Presencia, pero no señorío. Propósito, pero no costo. Y cuando eliges rendición completa, caminarás solo. Comparte este mensaje con alguien que se siente solo porque sus valores ya no coinciden con los valores de su antiguo grupo de amigos. Pablo escribió en Filipenses 3:7-8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. La prioridad de Pablo era clara. Conocer a Cristo superaba todo lo demás. Y esa prioridad le costó todo: reputación, carrera, comodidad, relaciones. Perdió todas las cosas, pero lo consideró digno. Ese es el cambio de valores que crea soledad. Cuando Cristo se convierte en tu mayor tesoro, todo lo demás disminuye, y las personas que todavía están atesorando cosas menores no pueden relacionarse. Así que se distancian, no en hostilidad, solo en desconexión. Prioridades diferentes crean caminos diferentes, y caminos diferentes no pueden ser caminados juntos. Si te sientes aislado porque tus viernes por la noche se ven diferentes, porque tus hábitos de gasto confunden a las personas, porque tus elecciones de carrera parecen tontas para otros, porque das demasiado, oras demasiado,
Te preocupas demasiado por cosas que no pagan cuentas ni construyen currículos. Entiende esto. Tus prioridades cambiadas son evidencia de la obra de Dios en ti. No retrocedas, no te disculpes. No intentes estar a caballo entre dos reinos. No puedes servir a dos señores. Mateo 6:24. Elige a Cristo plenamente, completamente, incluso si te cuesta cada relación terrenal, porque Él es suficiente, y aquellos que comparten tus prioridades te encontrarán en su tiempo. Tu soledad es temporal, pero tu tesoro es eterno. Sin embargo, prioridades cambiadas a menudo llevan a otra realidad dolorosa que intensifica el aislamiento. Razón número 6. Porque el enemigo te ataca diferente. La sexta razón por la que los elegidos de Dios experimentan soledad es porque la oposición espiritual aumenta cuando Dios te aparta para asignaciones significativas en el reino. Y esa oposición a menudo se manifiesta como aislamiento. El enemigo sabe que no puede detener a Dios, así que intenta detener al pueblo de Dios, y una de sus armas favoritas es la soledad. Hacerte sentir abandonado, olvidado, rechazado y solo. Juan 15:18-19 registra a Jesús diciendo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nota la conexión. Ser elegido fuera del mundo crea odio del mundo. No siempre persecución activa, a veces solo rechazo sutil. Hombros fríos, puertas cerradas, amigos que desaparecen. Esto es guerra espiritual. El enemigo te aísla esperando que la soledad te desanime lo suficiente para renunciar, para comprometer, para volver a mezclarte. Elías experimentó esto después de su mayor victoria. Primera de Reyes 18 derrotó a los profetas de Baal en un despliegue dramático del poder de Dios. Fuego cayó del cielo. El pueblo declaró: Jehová es Dios. La victoria parecía completa. Pero el capítulo siguiente, Primera de Reyes 19, Jezabel amenazó su vida y Elías huyó al desierto con miedo, solo, exhausto, suicida. El versículo 4 dice que oró para morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dijo. Yo no soy mejor que mis padres. Esto no fue solo depresión, fue ataque espiritual usando aislamiento como arma. Nota lo que Dios hizo. Envió un ángel para alimentarlo, le dio descanso. Luego preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 9. Elías respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 14. Solo yo he quedado. Esa es la mentira del aislamiento, que estás solo en tu postura, que a nadie más le importa lo que a ti te importa, que eres el último fiel. Pero Dios lo corrigió. Versículo 18 dice: Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías no estaba solo. Se sentía solo porque el enemigo había usado aislamiento para distorsionar su perspectiva. Esto es crítico de entender. Cuando eres elegido por Dios para asignaciones que amenazan el reino del enemigo, Él intentará aislarte. Susurrará mentiras. Nadie te entiende. A nadie realmente le importa. Eres demasiado. No eres suficiente. Estás solo. Y si crees esas mentiras, renunciarás antes de que tu propósito sea completamente realizado. Pablo enfrentó oposición constante. Segunda de Corintios 11:23-28 lista sus sufrimientos: golpes, encarcelamientos, naufragios, peligro de bandidos, peligro de su propia gente. Y en segunda de Timoteo 4:16 escribió: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Incluso Pablo, el gran apóstol, experimentó la soledad de ser abandonado en su hora de necesidad. Pero nota lo que dijo después. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas. El apoyo humano falló, pero la presencia divina permaneció. Esa es la respuesta al aislamiento impulsado por el enemigo. Reconocer que la soledad es guerra y responder con armas espirituales, no reacciones emocionales. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando amigos se distancian, cuando puertas se cierran, cuando oportunidades se desvanecen, cuando relaciones se fracturan, pregúntate, ¿es esto natural o es guerra? ¿Estoy siendo atacado porque estoy avanzando? Porque a menudo la respuesta es sí. El enemigo aísla a aquellos a quienes teme, así que tu soledad podría en realidad ser evidencia de que estás en el camino correcto, haciendo lo correcto, amenazando al enemigo correcto. No dejes que el aislamiento te haga renunciar. Deja que te haga orar. Deja que te lleve más profundo en Dios. Deja que revele quién está verdaderamente por ti y quién solo estuvo allí por la temporada. Dale like a este video porque estás ayudando a armar creyentes para reconocer guerra espiritual disfrazada como soledad natural. Y recuerda, Jesús dijo en Juan 16:32, «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Incluso cuando todo humano te abandona, el Padre permanece. Eso es suficiente». Pero la oposición y el aislamiento a menudo revelan algo aún más profundo sobre la vida de los elegidos de Dios. Razón número 7. Porque la intimidad profunda con Dios requiere separación. La séptima y quizás más hermosa razón por la que los elegidos de Dios experimentan soledad es porque la intimidad genuina con Dios no puede ser cultivada en una multitud. La relación profunda, transformadora, alteradora de vida con el Padre requiere tiempo, enfoque, atención sin distracciones y separación intencional del ruido y demandas de este mundo. Y en nuestra cultura hiperconectada, llena de ruido, saturada de entretenimiento constantemente zumbando, esa separación se siente profundamente solitaria, pero es absolutamente necesaria para aquellos que quieren conocer a Dios, no solo saber sobre Él. Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero no puedes estar quieto en caos. No puedes conocerlo profundamente rodeado de ruido. No puedes escuchar su susurro en una multitud. No puedes percibir sus movimientos cuando tu atención está fracturada entre una docena de distracciones. Quietud, silencio, soledad. Estos no son lujos opcionales para la élite espiritual. Son requisitos esenciales para cualquiera que verdaderamente quiera encontrar a Dios en los niveles más profundos de intimidad. Considera el patrón a lo largo de la Escritura. Cada encuentro significativo con Dios sucedió en separación, no en medio de actividad. Moisés encontró a Dios en la montaña, solo. Éxodo 19:20. La gloria era tan intensa que tuvo que ser separado incluso de los israelitas que ya estaban separados en el desierto. Dios llamó a Moisés más alto, más lejos, solo, porque la revelación esperándolo requería aislamiento completo de influencia y distracción humana. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado, solo. Mateo 4:1-11. Antes de que comenzara su ministerio público, necesitaba tiempo extendido con el Padre, enfrentando tentación sin apoyo humano, aprendiendo a depender enteramente del poder de la Escritura y el Espíritu. Pablo fue a Arabia por 3 años después de su conversión, solo. Gálatas 1:17-18. El apóstol que escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento necesitaba 3 años de aislamiento para ser enseñado directamente por Jesús a través de revelación, sin multitudes, sin clases, sin conferencias, solo él y Dios en el desierto. Juan recibió la revelación apocalíptica en la isla de Patmos, solo, exiliado, separado de todas las iglesias que amaba y servía. Apocalipsis 1:9.
Y fue precisamente en ese aislamiento forzado que el cielo se abrió y vio lo que ningún otro apóstol había visto: el salón del trono, los sellos, las copas, el regreso de Cristo, el nuevo cielo y nueva tierra. El aislamiento se convirtió en la puerta a la mayor revelación en la Escritura. ¿Por qué Dios requiere esto? Porque no puedes recibirlo completamente cuando tu atención está dividida, tu corazón está distraído, tu mente está ocupada con 1000 cosas menores. La intimidad verdadera, ya sea con Dios o con personas, requiere atención indivisa, requiere tiempo, requiere enfoque intencional, requiere decir no a cosas buenas para poder decir sí a lo mejor. Y lo mejor es conocerlo. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo contó todo, cada credencial, cada logro, cada relación, como pérdida comparado con conocer a Jesús. Ese nivel de prioridad demanda elecciones radicales, elecciones que parecen tontas para aquellos que no han probado esa intimidad. Aprendí esta verdad por las malas, a través de experiencia dolorosa. Por años llené cada momento de mi vida con actividad, reuniones, eventos de ministerio, llamadas telefónicas, navegación en redes sociales, podcasts, música, entretenimiento, ruido constante, incesante. Nunca estaba verdaderamente solo, nunca verdaderamente quieto, nunca verdaderamente inmóvil. Y durante esos años me preguntaba por qué mis oraciones se sentían superficiales y repetitivas, por qué la escritura se sentía seca y distante, por qué la adoración se sentía mecánica, por qué sentía una brecha entre Dios y yo que no podía cerrar sin importar cuánto sirviera, cuántos versículos memorizara, cuántos sermones predicara. Hasta que un día, en desesperación, Dios gentil pero firmemente me confrontó: hijo, no tienes espacio para mí. Tu calendario está lleno, tu mente está llena, tus oídos están llenos, tu corazón está lleno, pero no de mí. Eso me golpeó como un martillo. Estaba ocupado para Dios, pero no tenía tiempo con Dios. Estaba trabajando para Él, pero no caminando con Él. Así que comencé a hacer cambios radicales. Apagar mi teléfono por mañanas enteras. Cancelar planes que eran buenos pero no necesarios. Sentarme en silencio completo por 1 hora a la vez. Ayunar de redes sociales por semanas. Crear espacio intencional, protegido, no negociable. Al principio se sintió insoportable. El silencio era ensordecedor. Mis pensamientos eran caóticos. Mi mente corría. Me sentía inquieto, ansioso, como si estuviera desperdiciando tiempo, pero persistí. Y lentamente, gradualmente, sobre semanas y meses, algo cambió. Comencé a escucharlo, no audiblemente, pero claramente. Impresiones, escrituras resaltadas de nuevas maneras, convicciones gentiles, consuelo en duelo, dirección en confusión. Su presencia se volvió tangiblemente real en la quietud. Su voz se volvió inconfundiblemente clara en la inmovilidad. Y me di cuenta con claridad sorprendente. Lo que había estado llamando soledad todos esos años era en realidad la puerta a la intimidad. Lo que había estado resintiendo como aislamiento era en realidad la invitación de Dios a encontrarlo en profundidades que nunca supe que existían. La historia de María y Marta ilustra esto perfectamente. Lucas 10:38-42 registra a Jesús visitando su hogar. Marta, distraída con todos los preparativos, se ocupó sirviendo. Mientras tanto, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando lo que decía. Marta se frustró y se quejó a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Jesús respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió la mejor parte, no servicio, no actividad, no ocupación, intimidad, sentarse a sus pies,
escuchar sus palabras, estar con Él. Y Jesús defendió su elección, porque sabía que lo que parece inactividad para los ocupados es en realidad la forma más alta de adoración. Presencia, atención, devoción. Pero elegir eso requiere apartarse de todo el ruido, todas las demandas, todas las cosas buenas que desplazan lo mejor. Y esa elección se siente solitaria porque todos los demás están ocupados, todos los demás están corriendo, todos los demás están produciendo, pero tú estás sentado, escuchando, estando quieto. David entendió esto. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Nota la ubicación. Tierra seca y árida. El desierto, el lugar solitario. Ahí es donde David buscó a Dios más fervientemente. No en el palacio rodeado de siervos y consejeros, no en Jerusalén rodeado de adoradores y sacerdotes. En el desierto, solo, sediento, desesperado. ¿Por qué? Porque el desierto despoja todo excepto tu necesidad de Dios. Y en ese despojo lo encuentras, no como un concepto teológico, no como una doctrina religiosa, sino como una persona, como un amigo, como el amante de tu alma. La profundidad de intimidad disponible en soledad no puede ser accedida en una multitud. El hermano Lawrence escribió sobre practicar la presencia de Dios en su libro clásico, pero lo aprendió en un monasterio, separado del mundo, en soledad y silencio, practicando conciencia constante de la presencia de Dios mientras lavaba platos y reparaba sandalias. Richard Foster escribió Celebración de la Disciplina, enfatizando la soledad como una de las disciplinas espirituales esenciales. Dallas Willard enseñó extensamente sobre vida con Dios, pero advirtió repetidamente que profundidad con Dios requiere retiro de las demandas del mundo. A.W. Tozer escribió La búsqueda de Dios, llamando a los creyentes a buscar a Dios mismo, no solo sus dones. Pero practicó lo que predicó a menudo pasando horas a solas con Dios en oración y meditación. Estos gigantes espirituales entendieron algo que la mayoría de cristianos modernos pierden. No puedes microondear intimidad con Dios, no puedes tener profundidad bajo demanda, no puedes conocerlo verdaderamente mientras vives al ritmo y nivel de ruido del mundo. Esto no es sobre convertirse en ermitaño o abandonar responsabilidad. Esto es sobre reconocer que el ruido de la vida ahoga la voz de Dios. Las demandas de las personas consumen el espacio necesario para su presencia. Las distracciones de este mundo roban el enfoque requerido para vista espiritual. Y si eres elegido por Dios para asignaciones significativas en el reino, necesitas desesperadamente escucharlo claramente, conocerlo íntimamente y permanecer en Él constantemente. Juan 15, 4-5 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer, morar, mantenerse conectado. Esto no es casual, esto es constante, esto es intencional y requiere proteger tu conexión de las 1000 cosas que la cortarían. Así que si tu soledad te ha llevado a tu aposento de oración más que a tu teléfono, celebra eso. Si tu aislamiento ha aumentado tu hambre de la presencia de Dios más que la aprobación de las personas, agradece a Dios por eso. Si tu soledad ha profundizado tu intimidad con el Padre, más allá de cualquier cosa que experimentaste en el ruido y ocupación de la multitud, guarda eso celosamente, porque lo que inicialmente pensaste que era soledad era en realidad invitación divina. Dios te estaba llamando lejos de cosas menores para encontrarlo de maneras mayores, lejos de aguas superficiales a lugares profundos, lejos de relación superficial a intimidad transformadora.
Y aquellos que aceptan esa invitación, que abrazan la soledad requerida para intimidad, descubren lo que la multitud ocupada, distraída, hiperconectada, nunca sabrá. El gozo indecible, la paz inquebrantable, la satisfacción inexplicable de estar a solas con Dios, de conocerlo, no saber sobre Él, conocerlo personalmente, íntimamente, profundamente. Ese es el tesoro escondido en tu soledad. Esa es la perla de gran precio enterrada en tu aislamiento. Por eso Dios permite, y a veces orquesta, temporadas donde todos y todo es despojado excepto Él, para que descubras que solo Él es suficiente. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Suscríbete a este canal porque equipamos a creyentes para ir más profundo con Dios de lo que el cristianismo superficial permite. Tu soledad no es castigo, es posicionamiento, no rechazo, sino selección. Dios te está eligiendo para sí mismo antes de liberarte a otros. Y esa elección, aunque solitaria, es el mayor honor y privilegio que jamás conocerás. Ahora que hemos caminado a través de las 7 razones, la pregunta se convierte en ¿qué haces con esto? ¿Cómo abrazas la soledad con propósito en lugar de resentirla con amargura? ¿Cómo administrar tu soledad con propósito? Entender por qué estás solo es importante, pero saber cómo administrar esa soledad es crítico. Porque soledad mal manejada lleva a amargura, aislamiento y muerte espiritual. Pero soledad administrada correctamente lleva a avance, intimidad e impacto poderoso en el reino. Déjame darte 5 maneras prácticas de abrazar tu temporada de soledad con propósito en lugar de dolor. Primero, replantea la soledad como preparación, no castigo. Cambia tu perspectiva. Cada vez que sientas el aguijón del aislamiento, recuérdate, esto no es rechazo, esto es preparación. Dios está haciendo algo en mí que requiere esta temporada. Pregúntate, ¿qué quiere Dios construir en mí que no podría construirse en una multitud? ¿Qué carácter está formando? ¿Qué dependencia está rompiendo? ¿Qué intimidad está cultivando? Tus respuestas cambiarán tu actitud de víctima a estudiante. Segundo, usa el tiempo intencionalmente. No desperdicies tu desierto. Moisés pasó 40 años aprendiendo a pastorear ovejas antes de que Dios lo llamara a pastorear personas. Ese no fue tiempo desperdiciado. Fue entrenamiento esencial. ¿Qué quiere Dios que aprendas en esta temporada? Estudia más profundo, ora más largo, adora más fuerte, escribe más en diario. Deja que el silencio se convierta en tu aula y el Espíritu Santo tu maestro. Salmo 119:97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». Usa tu soledad para enamorarte de la palabra de Dios. Tercero, guárdate contra la amargura. La soledad puede fácilmente convertirse en ofensa si no tienes cuidado. Puedes comenzar a culpar a Dios por tu aislamiento, resentir a las personas por no entenderte, volverte amargado hacia aquellos que parecen tener lo que te falta. Hebreos 12:15 advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La amargura es un veneno que matará tu propósito más rápido que cualquier cosa. Así que guarda tu corazón, perdona rápidamente, suelta expectativas, confía en el tiempo de Dios y niégate a dejar que el dolor se convierta en dureza. Cuarto, mantente conectado a la voz de Dios. La meta del enemigo en tu soledad es hacerte sentir olvidado por Dios. Así que contrarresta esa mentira manteniéndote conectado a su voz. Ora incluso cuando no tengas ganas. Lee la Escritura incluso cuando se sienta seca. Adora incluso cuando te sientas solo, porque los sentimientos mienten, pero la palabra de Dios es verdad. Isaías 41:10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Aférrate a esa promesa. Dios no te ha olvidado. Está contigo, siempre. Quinto,
Confía en el tiempo de Dios para comunidad. Tu temporada de aislamiento no es permanente. Dios traerá las personas correctas en el tiempo correcto. Pero no lo fuerces. No te conformes con conexión superficial solo para aliviar la soledad. Espera que Dios te coloque en relaciones que se alineen con tu llamado. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Calidad sobre cantidad. Dios te dará la tribu que necesitas cuando estés listo para administrarla. Así que abraza tu soledad como una temporada sagrada, una pausa santa, una preparación divina. Porque al otro lado de este aislamiento hay una comunidad, un impacto y un propósito mayores que cualquier cosa que pudieras construir en la multitud. Tu soledad no es el final de tu historia, es el comienzo de tu legado. Escribe en los comentarios: mi soledad tiene propósito, porque esa declaración cambia tu temporada de sufrimiento a preparación. Ahora déjame cerrar con una palabra directamente para aquellos que están en el dolor más profundo del aislamiento ahora mismo. Una palabra para los cansados y aislados. Si estás leyendo esto y lágrimas están llenando tus ojos porque nunca te has sentido más solo, más incomprendido, más olvidado, escúchame. No estás loco. No eres demasiado, no estás maldito, eres elegido, y ser elegido es costoso, pero vale la pena. Dios te ve en tu cueva como vio a David, te escucha en tu desierto como escuchó a Agar. Génesis 16:13. Conoce tu nombre en tu prisión como conoció el de José. Camina contigo en tu fuego como caminó con Sadrac, Mesac y Abed-nego. Daniel 3:25. No estás solo incluso cuando te sientes completamente abandonado. El Padre que nunca duerme ni se adormece está velando sobre ti. Salmo 121:4. Y esta temporada tan dolorosa como es, te está formando en alguien que puede llevar lo que Dios está a punto de liberar. No desprecies tu soledad. Es tu campo de entrenamiento. No resientas tu aislamiento. Es tu fuego refinador. Abrázalo. Adminístralo. Confía en que el Dios que te llamó al desierto es el mismo Dios que te sacará. Más fuerte, más sabio, más dependiente de Él que nunca antes. Y cuando emerjas, no buscarás multitudes, buscarás asignación. No anhelarás aprobación, llevarás autoridad, no necesitarás validación, caminarás en victoria, porque Dios usa temporadas solitarias para preparar vasos elegidos para asignaciones que los cómodos nunca tocarán. Así que aguanta. Tu aislamiento tiene fecha de expiración, pero tu llamado es eterno. Déjame orar por ti. Padre, levanto a cada persona viendo esto que siente el peso de la soledad. Encuéntralos en su aislamiento. Háblales en su silencio. Confórtalos en su dolor. Recuérdales que no son olvidados, no rechazados, no abandonados. Usa esta temporada para acercarlos a ti más que nunca. Prepáralos para la asignación que solo ellos pueden llevar. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje resonó con tu alma, comenta: soy elegido no solo. Comparte este video con alguien que necesita saber que su soledad no es castigo, sino preparación. Suscríbete a este canal para más verdad bíblica que va más profundo que fe superficial. Gracias por ver. Camina en propósito. Camina en confianza. Y recuerda, tu soledad prueba que eres elegido para algo que la multitud no puede comprender. Hasta la próxima, mantente fiel en tu soledad. Dios está contigo, siempre.